sucedió en un mes de octubre, hace unos años atrás, y lo recuerdo muy bien, pues la luna brillaba en lo alto con una majestuosidad que te invitaba a quedarte admirándola detenidamente. Era hipnotizante y algo relajante. Los destellos azulados se podían mirar por los rincones de las casas y las calles por las que conducía. En este tiempo era taxista y andaba por los rumbos de Cuautitlán Izcalli. Ya casi me iba a retirar a mi casa, pues no hubo mucho movimiento a pesar de ser la hora y los días en los que comúnmente había pasajeros y corridas. Esta vez solamente había llevado a unas cuantas personas durante toda la jornada y me impacienté. Tenía hambre y quería llegar a mi casa a darme un buen baño que despejara mi fastidio. Pero apenas tomé la avenida para dirigirme a mi colonia y sonó mi teléfono. 11:53 en el reloj, y le pensé mucho en tomar la llamada, pero mientras esperaba el semáforo contesté. Era una mujer que pedía una carrera. Un conocido cliente le había dado mi número por mi honradez. La mujer no estaba lejos de donde vivía, y tampoco el destino a donde supuestamente quería llegar, por lo que decidí llevarla. Me quedaba de camino para mis rumbos. Al introducirme en las oscuras calles de la colonia donde vivía la pasajera, sentí un poco de inquietud, y algo me decía que no debí contestar esa llamada. No sé cómo explicarlo, pero me sentía algo incómodo, y no quise pensar nada más. Tan solo me dirigí al domicilio, y al llegar, me di cuenta de que estaba en una colonia muy despoblada. No era raro en ese sector. La casa de la mujer se veía muy oscura y de pronto noté que estaba una persona en la esquina mirándome y haciéndome señas. Al acercarme, observé que era una mujer mayor que vestía con un vestido rojo de flores blancas. Tenía su cabeza cubierta con un chal negro y muchos colguijes que brillaban, entre estos la muerte y otros diablos. Al subirme al auto, de inmediato me pegó en el rostro un aroma de lavanda, algo desagradable. Solo le pregunté a dónde se dirigía, y simplemente me contestó que iba a un mercado cercano a comprar algunas cosas. Conocía a ese pequeño mercado a unas cuadras de ahí. Era un lugar bastante concurrido todo el tiempo, y más por las noches. No cerraban algunos puestos, y siempre estaba iluminado. A cualquier hora que fueras podías cenar algo, o comprar lo que se te ocurriera si andabas de antojo. La mujer comenzó a arreglarse un poco mientras nos dirigíamos a este lugar, y no dije palabra alguna. Me resultaba algo incómodo el que estuviera ahí, y al llegar al mercado, me pidió esperarla pues no tardaría mucho. Solo la vi desaparecer en lo largo del pasillo, y un mal pensamiento cruzó mi mente, al imaginar que ya no la volvería a ver, y que me quedaría ahí esperando durante mucho tiempo. Pero cuando casi perdía la esperanza, la vi surgir de nuevo en el pasillo, caminando muy aprisa con una bolsa de mandado y unas hierbas que salían de esta. Respiré un poco aliviado cuando la mujer se sube al taxi y me pide darle marcha. Nos alejamos de ahí, y con algo de prestancia indica que iríamos a Tepozotlán. Sentí algo de inquietud, pues ese no era el plan que tenía en un principio. Tan solo le dije que yo no iba tan lejos, pero me aseguró que me iba a pagar un buen dinero por el viaje. Después de todo, no tenía nada que hacer, y nadie me esperaba en casa, aunque estaba cansado. Lo que me iba a dar la mujer por el viaje compensaría todo el día perdido. De tal suerte que respiré profundo, y me acomodé en el asiento dirigiéndome hacia este destino. Pero ya estando en el camino, la mujer me dio una indicación muy extraña que me puso en alerta y algo nervioso. Me dijo que tomara un camino pegado a un cementerio, y no puedo decir con certeza lo raro que se escuchó aquello. Nunca pasábamos por ahí. No temía a un asalto, pues la mujer no se miraba de esa clase de gente, aunque pensé por un momento que quizá me estaban esperando en ese camino, por lo que estuve en tenso todo el tiempo. Al preguntarle por qué quería irse por ahí no me respondió. Solamente comentó que era un poco más rápido para llegar a donde quería ir. Al entrar en esa calle solitaria que corría por un lado de este macabro lugar, me di cuenta de que todo estaba oscuro y repleto de basura, y mientras intentaba avanzar, la mujer tomó el teléfono y marcó.
correspondiendo la voz de un hombre en el auricular, o por lo menos eso pude notar, pues tenía el altavoz y estaba un poco excitada comentando: «Compadre, ya voy llegando. Espéreme unos minutos, voy en el taxi, solo párate afuera e indícame dónde estás». Luego de decir esto, llegamos a lo que sería la entrada lateral del cementerio. Ahí estaba un hombre con la luz del teléfono anunciando su presencia, por lo que me imaginé que era el compadre al que había llamado. El viaje ya se había transformado en algo extraño. Desde que tomé la llamada no imaginaba por qué estaríamos ahí, pero la maldita ambición y el deseo de ganarme ese dinero que la mujer me prometió, de pronto comenzó a esfumarse lento, al imaginar que de algún modo me habían engañado, y más por estar en ese siniestro lugar a esas horas. Ya iba a dar la 1 de la mañana. La mujer se bajó del taxi y me entregó una parte del dinero en monedas y dentro de un bulto de tela. Al mismo tiempo me dijo: «Espérame aquí, no te vayas aún, no me tardo mucho». Tan solo la vi alejarse y acercarse al hombre que parecía su compadre. Se hicieron de palabras y desaparecieron de mi vista. Eso sí se me hizo verdaderamente raro, y con algo de inquietud tuve que encender un cigarrillo mientras esperaba a que regresara la mujer. La noche aún se notaba despejada e iluminada por la luna en lo alto. A lo lejos podía escuchar los murmullos de los autos pasar por una avenida, y no entendía realmente qué estaba haciendo ahí. En cierto momento quise retirarme y dejar a la mujer en ese sitio, pero de algún modo quise esperar un momento más, solo unos minutos. Si no aparecía por ninguna parte me iba a retirar, y eso sucedió cuando vi que había pasado mucho tiempo. La mujer no regresaba, de tal manera que me subo a mi auto para emprender el camino a mi casa, e incluso apagué mi celular para no recibir ninguna llamada más. Era suficiente por esa noche. Pero las cosas tomaron un sentido siniestro y horrible. Algo que, y a pesar de que probablemente no me crean lo que estoy contando, eso fue lo que vi y pude sentir en cada fibra de mi cuerpo. De pronto, de la oscuridad del pasillo de aquel cementerio, surgió la figura de la mujer desplazándose de una manera extraña, con movimientos erráticos, y temblaba de todo su cuerpo, como si tuviera convulsiones, aunque no muy fuertes, pero sí eran notables. Temblaba, movía su cabeza de un lado para otro. Al principio pensé que la mujer se sentía mal o había sido atacada por aquel hombre con el que se encontró. De tal suerte que bajé del auto y al tenerla de frente para preguntarle si estaba bien, en vez de responderme con palabras, comenzó a graznar como una especie de ave. Posiblemente suene algo loco y aventurado decir esto. Al inicio imaginé que la mujer se había vuelto loca o que había tomado algún tipo de estupefaciente. Pero lo más notable de todo el asunto es que la mujer comenzó a desplazarse hacia donde estaba, y al momento de mirarla, podría jurar que no tenía pies. No era una aparición fantasmal como muchas veces había escuchado de muchos pasajeros al contarme historias. Era algo completamente diferente, pues podía mirar su piel, la brillantez, y hasta podía oler algo extraño que emanaba de ella. El vestido levitaba en el aire y debajo quizá no había piernas, pero no quise averiguarlo. Sentía que era mi imaginación o la falta de luz. La primera impresión provocó en mí un temor tan grande que ni siquiera pude moverme o hilar una frase. Pero así como la vi, abrió la portezuela del taxi y lo abordó. Después se me quedó mirando con un gesto de premura para que la llevara a algún otro lado. Despejé mi mente, pensando que todo eran alucinaciones, y subí algo aletargado. No puedo explicar la sensación extraña de escuchar sus palabras en mi mente al ordenarme que siguiera mi camino y que la llevara a recoger más almas. Mi cuerpo solamente respondía a las órdenes de aquella mujer, pero sentía un terror profundo dominar todos mis sentidos. No podía hacer nada más que obedecer y di marcha. Mis manos temblaban sin control. Trataba de dominar mi cuerpo y mis pensamientos para huir de ahí, pero la voz tranquila de la mujer me dijo que no tenía nada que temer, que ella era una bruja real y que había desprendido sus piernas para ofrecerlas al diablo y poder obtener cierto conocimiento de las almas que iba a recoger. Por eso necesitaba transporte.
mujer mayor y algo calmada me dijo que era de Veracruz y que yo estaba protegido por un poder muy grande. No podía dañarme de ningún modo, pues había sido un hombre justo en esta vida. Así que solamente tenía que llevarla a ciertos lados y me iba a pagar muy bien. Pero créanme que en ese momento el dinero era lo que menos me importaba. Solo quería recuperar mi conciencia y largarme de ahí lo más pronto posible. Pero empecé a conducir por el largo camino polvoso que rodeaba el cementerio hasta salir a una avenida transitada. En tanto me aferraba al volante, estaba al pendiente del camino y del retrovisor. La señora parecía estar en una especie de trance o letargo mientras decía algunas frases en un tipo de lenguaje indígena que no pude entender, pero sí era muy común en aquella región del centro de México. Llevaba su bolsa de mandado y de ella parecía estar observando algo dentro. Murmullaba como si hablara con alguien y no quise enterarme hasta el momento que me dio un papel manchado con sangre y con unas indicaciones. Debíamos pasar a 6 cementerios. Conocía las direcciones de todos. Algunos estaban cerca y otros más distantes. Pero debía cargar combustible y antes de hacerlo, la vieja simplemente se asomó a través de la ventanilla y le pide al despachador que llenara el tanque entregándole un dinero. Después me dijo que no había ningún problema, que solo debía conducir. Ella tenía que recoger más almas en aquellos cementerios y una vez cumplida la tarea, me iba a dejar ir. Así lo hice con todo y la tensión que sufría y el temor que me fuera a pasar algo. Solamente me dirigí por inercia a aquellos lugares donde la mujer me había indicado y se repetía la misma operación. Llegábamos, se bajaba y se introducía en el cementerio hasta perderse. Después aparecía con la bolsa del mandado aún más llena. Por lo poco que pude observar, en realidad lo que cargaba eran pequeñas bolsas de tierra y a pesar de querer huir no podía hacerlo. Algo lo impedía. No sé si era el terror de que aquella mujer me persiguiera por no cumplir nuestro pacto o simplemente tenía algún tipo de dominio sobre mí, aunque pienso que esto último era lo que me pasaba. Cuando finalmente terminamos de recorrer todos los panteones, me explicó que ella era una bruja muy poderosa y cobraba muy caro por los trabajos que estaba haciendo. La gente que la iba a consultar siempre pedía hacer algún tipo de daño a enemigos o parejas, de tal manera que para poder hacer el mayor de los daños tenía que recoger el alma de algún espíritu renegado o errante, misma que estaba impregnada en la tierra de panteón, e irla a dejar a donde debía hacerlo. De tal suerte que me pasó otro papel y me indicó que fuera a 7 casas distintas en distintos puntos de la zona en donde andábamos. Es así como operan las brujas, decía. Tan solo quería que aquella zozobra terminara pronto. Luego de la última casa a la que fuimos, me ordenó llevarla a Teoloyucán, muy cerca de San Juan Citlaltepec, tierra de las brujas, de donde ya había escuchado sobre esas leyendas que ahora puedo asegurar que son ciertas. No sé realmente cuánto manejé hasta que la mujer me dice que me detuviera en una especie de solar baldío, uno que había antes de un caserío donde había algunas personas afuera. La mujer tomó un ramo de flores que cargaba en otra bolsa junto con las hierbas, bajó del taxi y las colocó en el suelo. De pronto, de entre una construcción al fondo, sale una mujer de piel pálida y vestido blanco que se notaba algo triste y ojerosa. Quizá por los desvelos o por alguna situación de la que no quise enterarme. La bruja simplemente extendió la mano, le dio un saludo y un beso en la frente. Aquella mujer se retiró caminando lento hacia aquella casa en medio de la oscuridad del solar. Después la vieja regresó y se subió al taxi y me dijo: «Hemos terminado nuestra tarea. Te voy a pagar muy bien, pero además te voy a conceder algo. Puedo percibir que hay alguna aflicción en tu corazón. Veo algo negro que rodea tus pensamientos. ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Qué te aflige?». Comentó en ese instante. Casi por inercia conté una historia de lo que me había ocurrido un par de semanas antes, y es que me habían asaltado unos pasajeros que habían subido de una fiesta. Me llevaron a un paraje solitario donde me golpearon y me quitaron todo el dinero que había ganado en el día. La pude librar porque pude correr,
pero me habían cortado en un brazo y la pierna, por lo que tuvieron que darme puntadas y aún me dolían. La mujer, al escuchar la historia, solamente se rió y me dijo que me había ganado esa retribución, por lo que me pidió una moneda. Luego de dársela, comenzó a frotarla con mucha fuerza, al tiempo que recitaba algunas frases en su idioma indígena. Después de un rato me ordenó que la llevara al sitio donde me habían asaltado. No estaba muy lejos, así que me dirigí a este sitio, y al llegar, bajó mirando para todos lados. Le dio un soplido a la moneda y la tiró hacia la tierra. Cuando ésta cayó, se hizo una especie de explosión que levantó polvo y piedras. No sé explicar realmente cómo sucedió eso, pero ya nada en esa noche podía sorprenderme. Después solo regresó al taxi y me dijo que estaba hecho, que le gustó el servicio brindado y que estaba agradecida conmigo por haberla llevado a aquellos cementerios. Ella no lo hubiera podido hacer por su cuenta, y menos en una noche como esa, en donde, según decía, las almas y los espíritus estaban caminando en las calles. Ya casi iba amaneciendo, y antes de que me dijera dónde quería que la dejara, simplemente me ordenó que detuviera la marcha. Se bajó del vehículo, se puso frente al mismo y simplemente voló ante mis asombrados ojos. Sé que suena a fantasía, pero aquella mujer alzó el vuelo alejándose y perdiéndose en lo que aún quedaba de la noche. Y en ese momento, el terror y la incredulidad se apoderó de mí. Fue como despertar de una larga pesadilla. Comencé a llorar y mi corazón a latir fuertemente al tiempo que metí marcha al vehículo, hundiendo mi pie sobre el acelerador hasta que pude calmarme. Lloré inconsolable no sé cuántos minutos para sacar toda la angustia que tenía, y le daba gracias a Dios el haberme librado de ese peculiar viaje tan extraño en donde transporté a una bruja sin piernas y fui testigo de todo lo que hizo. No puedo decir nada más. Tuve tanto miedo que luego de encerrarme en mi casa duré varios días. Estuve sin querer salir, hasta que un día lo pude hacer, pero ya no quise conducir de noche. Recuerdo que la primera vez que pude manejar de nuevo por alguna extraña razón, empecé a recorrer los lugares a los que había ido, pero el que más me llamó la atención fue el del solar baldío donde había dejado las flores. Ahí no había nada. Lo único que quedaba era una construcción muy antigua, y frente a esta, sobre la misma banqueta, había una blanca cruz encalada con un nombre en ella. Era el de una mujer muerta recientemente. En ese instante, recordé que semanas atrás ahí había ocurrido una tragedia. No me sorprendió el hecho de pensar que quizá le habíamos dejado flores a un muerto, así que continué con mi camino. Y cuando llegué al sitio de taxis donde comúnmente levantaba pasaje, había varios compañeros. Uno de ellos se acercó a saludarme y me preguntó por qué no había ido en tantos días a trabajar. No supe qué responder, solo me quedé callado. Pero después de ese momento en el que quería olvidarme de todo, mi compañero se acerca y me dice: «Oye, mira esta noticia en el periódico. Mataron a balazos a aquellos tipos que te asaltaron». Seguimos comentando la nota de ello acerca de que también habían asaltado a otros compañeros que operaban en esta zona de Izcalli. Pero lo más extraño de todo es que los encontraron cerca de un panteón a los tres muy juntos. Parece venganza, pero ya no importa, tuvieron su merecido, comentó mi compañero. Luego de aquellos terribles momentos mi vida cambió, y mi idea de las cosas también lo hizo. He contado esta historia muchas veces y puedo decir que todo lo que me ocurrió fue real. Ya de ustedes depende si me quieren creer o no. Solamente dejo mi testimonio asegurándoles que en la noche suceden cosas malas, y a quienes trabajamos de noche manejando por ciertos rumbos, a veces corremos con la mala suerte